Karl Rahmen Popper, Viena, 28 de julio de 1902, Londres, 17 de septiembre de 1994, fue un filósofo, politólogo y profesor austriaco, nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. 2. Popper argumentó que una teoría en las ciencias empíricas nunca puede ser probada, pero puede ser falsada, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos para distinguir la ciencia de la pseudociencia. 3. En el discurso político, es conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal y los principios de crítica social que creía que hacían posible una floreciente sociedad abierta. Su filosofía política abarca ideas de todas las principales ideologías políticas democráticas e intenta conciliarlas, como la socialdemocracia, el liberalismo clásico y el conservadurismo liberal. Sí, Karl Popper fue un filósofo muy famoso, especialmente en el siglo XX, por sus aportaciones a la filosofía de la ciencia, la política y la lógica. Aquí te explico por qué fue famoso, cómo se hizo famoso, qué estudió y por qué estudió eso. ¿Por qué fue famoso Karl Popper? Karl Popper fue famoso por dos ideas clave. La falsación científica. Propuso que una teoría científica no debe ser confirmada una y otra vez, sino que debe ser falsable, es decir, que debe poder ser probada falsa. Mayor que ejemplo, una teoría como todos los cisnes son blancos, puede ser falsada si se encuentra un solo cisne negro. La defensa de la sociedad abierta. En política, defendió la democracia y criticó los regímenes totalitarios en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, donde criticó a filósofos como Platón, Hegel y Marx. ¿Cómo fue famoso? Popper se hizo famoso porque sus ideas revolucionaron la forma en que los científicos piensan sobre el conocimiento. Fue profesor en prestigiosas universidades, como la London School of Economics. Publicó obras muy influyentes que se tradujeron a varios idiomas. Fue respetado tanto por científicos como por políticos liberales y defensores de la democracia. ¿Qué estudió Karl Popper? Popper estudió filosofía, psicología, matemáticas, física. También fue muy autodidacta, leía mucho por su cuenta sobre teoría del conocimiento y ciencia. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué estudió eso? Estudió estas disciplinas porque desde joven se preguntaba, ¿cómo sabemos si algo es verdadero? ¿Qué diferencia hay entre la ciencia y la pseudociencia? ¿Cómo evitar que las ideas políticas se conviertan en dictaduras? Fue influenciado por el auge del nazismo y el comunismo, que él consideraba peligrosos. La física moderna, como la teoría de Einstein, que lo llevó a pensar en cómo cambian las teorías científicas. ¿Fue famoso? Sí, por su filosofía de la ciencia y defensa de la democracia. ¿Cómo fue famoso? Por sus libros, teorías y trabajo académico, que estudió filosofía, psicología, matemáticas y física. ¿Por qué estudió eso? Por su interés en el conocimiento, la ciencia y evitar el autoritarismo. Karl Popper no creó una filosofía completamente nueva, pero desarrolló y defendió ideas filosóficas muy influyentes, especialmente en estos dos campos. ¿Qué filosofía creó Karl Popper? Popper desarrolló principalmente dos grandes aportes filosóficos. Filosofía de la ciencia, el falsacionismo, que es una teoría solo es científica si puede ser refutada o falsada. Mayor que ejemplo, la astrología no es ciencia porque no se puede probar falsa. ¿Por qué la creó? Popper quería diferenciar la ciencia verdadera, como la física de Einstein, de las pseudociencias, como el psicoanálisis o el marxismo. ¿Cómo la creó? Observando cómo evolucionaban las teorías científicas y viendo que las mejores teorías no eran las que confirmaban todo, sino las que arriesgaban y podían ser probadas falsas. Filosofía política, la sociedad abierta, que es, defendió la democracia, la libertad, el pensamiento crítico y el pluralismo. Criticó duramente a los sistemas totalitarios, nazismo, comunismo, dictaduras. ¿Por qué la creó? Porque vivió en una época donde vio cómo las ideas absolutas llevaban a la opresión y la muerte, Hitler, Stalin, etc. ¿Cómo la creó? Escribió La sociedad abierta y sus enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, criticando a Platón, Hegel y Marx por promover ideas que, según él, justificaban dictaduras. ¿Fue poderoso este filósofo? Marca de verificación gruesa blanca. Sí, Popper fue muy poderoso intelectualmente, no tenía poder militar ni político, pero tuvo un gran impacto. Influyó a científicos como Albert Einstein y físicos modernos. Influyó a políticos liberales, como Margaret Thatcher.
marcó la forma moderna de entender la ciencia y la democracia. Sus libros se estudiaron en todo el mundo y cambiaron la filosofía del siglo XX. Elemento información. ¿Qué filosofía creó? Falsacionismo científico y defensa de la sociedad abierta. ¿Por qué la creó? Para proteger la ciencia del dogma y la sociedad del autoritarismo. ¿Cómo la creó? Estudiando ciencia real y observando el auge de dictaduras. ¿Fue poderoso? Sí, por su influencia en la ciencia, la política y la educación. Sí, Karl Popper fue criticado, especialmente por otros filósofos, científicos y pensadores que no estaban de acuerdo con sus ideas sobre la ciencia o la política. Signo de cierre de exclamación grueso. ¿Por qué fue criticado Karl Popper? Popper fue criticado principalmente por tres razones: su idea del falsacionismo. Crítica: algunos decían que la ciencia no funciona solo refutando teorías. En la práctica, los científicos a veces modifican las teorías o los experimentos antes de abandonarlas por completo. Motivo: creían que el falsacionismo era demasiado rígido o simplificaba demasiado el proceso científico. Su visión de la lógica y el conocimiento. Crítica: algunos filósofos lo acusaron de tener una visión demasiado racionalista o de no tomar en cuenta los aspectos históricos, sociales y culturales del conocimiento. Motivo: rechazaba el empirismo inductivista clásico y también otras corrientes como el positivismo lógico. Su crítica a otros filósofos, como Platón, Hegel y Marx. Crítica: muchos marxistas y filósofos de izquierda no aceptaron que Popper llamara a Marx un enemigo de la sociedad abierta. Motivo: Popper los acusaba de promover ideas que podían justificar dictaduras, lo cual enfureció a muchos intelectuales que defendían esos pensamientos. ¿Quiénes criticaron a Karl Popper? Aquí tienes algunos de los críticos más importantes. Crítico porque lo criticó. Thomas Kuhn, por su libro La estructura de las revoluciones científicas, dijo que la ciencia avanza por cambios de paradigmas, no por falsación. Imre Lakatos fue su alumno pero lo criticó. Propuso una visión más flexible de la ciencia, programas de investigación. Paul Feyerabend lo acusó de ser demasiado racionalista y autoritario. Decía que todo vale en la ciencia. Herbert Marcuse y marxistas lo atacaron por su crítica fuerte al marxismo. Decían que malinterpretaba a Marx. Fue criticado, sí, bastante, sobre todo en ciencia y política. ¿Por qué lo criticaron? Por su falsacionismo, su racionalismo y sus ataques al marxismo. ¿Quiénes lo criticaron? Kuhn, Lakatos, Feyerabend, filósofos marxistas, entre otros. ¿Cómo respondió Karl Popper a las críticas? Mano levantada: críticas al falsacionismo, como las de Kuhn o Lakatos. Popper defendió su idea diciendo que la ciencia debe buscar la verdad aproximada, pero nunca estar segura de nada. Dijo que la falsación no es perfecta, pero es mejor que aceptar teorías por fe o ideología. Mayor que: podemos estar equivocados, pero podemos al menos tratar de corregir nuestros errores. Karl Popper: críticas desde la historia y sociología de la ciencia, como las de Thomas Kuhn. Popper criticó a Kuhn porque creía que su idea de cambios de paradigma podía justificar el dogmatismo de algunos científicos. Afirmaba que el pensamiento crítico debía estar siempre presente, incluso en tiempos de ciencia normal. Críticas políticas, marxistas, izquierdistas. Popper respondió diciendo que él no odiaba a Marx como persona, sino el uso autoritario de sus ideas. Aclaró que admiraba al joven Marx, pero criticaba el marxismo cuando se volvía una ideología cerrada que no aceptaba la crítica. Críticas de Paul Feyerabend: todo vale en la ciencia. Popper rechazó el relativismo extremo. Decía que si todo vale, entonces no hay forma de distinguir ciencia de superstición. Para Popper, la crítica racional era esencial para el progreso. Karl Popper no usaba la palabra odio, pero sí fue muy crítico, casi enemigo declarado, de una filosofía en particular. ¿Qué filosofía odiaba más Karl Popper? El historicismo. ¿Qué es el historicismo? Es la idea de que la historia sigue leyes fijas o inevitables, y que se puede predecir el futuro social o político basándose en esas leyes. Filósofos como Platón, Hegel y Marx defendían versiones del historicismo. Mayor que ejemplo, el marxismo decía que el capitalismo inevitablemente colapsaría y daría lugar al comunismo. ¿Por qué Popper lo odiaba o criticaba tanto? Porque negaba la libertad. Popper decía que si la historia ya está escrita, entonces las personas pierden su libertad para cambiar las cosas. Porque justifica dictaduras. Muchos regímenes, como el nazi o el comunista, usaban el historicismo para justificar asesinatos o represión, diciendo que era por el bien del futuro. Porque no es ciencia. No se puede probar ni refutar científicamente una supuesta ley de la historia.
Para Papert, eso lo convierte en una pseudociencia peligrosa. Como odiaba esta filosofía, Papert la atacó directamente en su obra más famosa, La sociedad abierta y sus enemigos 1945. Criticó a Platón, Hegel y Marx, acusándolos de ser enemigos de la libertad por querer imponer sistemas cerrados y autoritarios. Acusó a estas filosofías de querer controlar a la sociedad desde arriba, creer en un destino histórico inevitable. ¿Qué filosofía odiaba? El historicismo. ¿Por qué lo odiaba? Porque niega la libertad, justifica dictaduras y no es ciencia. ¿Cómo lo criticaba? En libros, conferencias y debates, especialmente en La sociedad abierta, Karl Popper sí fue apoyado por varios intelectuales, científicos y políticos importantes, tanto por sus ideas sobre la ciencia como por su defensa de la democracia. ¿Quién apoyó a Karl Popper? Friedrich Hayek, filósofo y economista. ¿Por qué lo apoyó? Hayek compartía con Popper la defensa del liberalismo clásico, la libertad individual y el rechazo a los totalitarismos. ¿Cómo lo apoyó? Ayudó a que Popper consiguiera una plaza en la London School of Economics en 1946, lo cual fue clave para su carrera. Imre Lakatos, filósofo de la ciencia. ¿Por qué lo apoyó? Aunque luego lo criticó, fue primero su alumno y defensor, admiraba su enfoque crítico sobre la ciencia. ¿Cómo lo apoyó? Lo ayudó a difundir sus ideas en el ámbito académico y organizó conferencias donde Popper era figura central. Margaret Thatcher, política, primera ministra del Reino Unido. ¿Por qué lo apoyó? Valoraba su defensa de la sociedad abierta y del pensamiento liberal. Popper influenció indirectamente las políticas de gobiernos democráticos. ¿Cómo lo apoyó? Lo citaba como influencia en su pensamiento político, aunque Popper no era activamente político. Muchos científicos y académicos, especialmente físicos y filósofos de la ciencia como Albert Einstein, que admiraba su forma de pensar. ¿Por qué lo apoyaron? Porque Popper defendía el método científico como una búsqueda crítica, no como una doctrina cerrada. Marca de verificación gruesa blanca, ¿cómo lo apoyaron en general? Forma de apoyo: ejemplos: difundieron sus ideas, lo citaron, recomendaron sus libros y lo invitaron a conferencias. Le ofrecieron empleo, consiguió puestos académicos importantes gracias a aliados como Hayek. Lo defendieron públicamente, lo respaldaron frente a sus críticos, especialmente en debates científicos y políticos. ¿Quién lo apoyó? Hayek, Lakatos, Thatcher, científicos como Einstein. ¿Por qué lo apoyaron? Por su defensa de la libertad, el pensamiento crítico y la ciencia real. ¿Cómo lo apoyaron? Difundiendo sus ideas, dándole empleo, defendiéndolo públicamente. Infancia y juventud, 1902-1920. Nombre completo: Karl Rahmen Popper. Nacimiento: 28 de julio de 1902, en Viena, Austria-Hungría, actual Austria. Nació en una familia judía convertida al cristianismo, culta y de clase media alta. Desde joven fue muy curioso y le apasionaba la ciencia, la música y la filosofía. En 1918, tras la Primera Guerra Mundial, Austria sufrió una gran crisis y Popper se interesó más por la política y los problemas sociales. Formación y estudios, 1920-1930. Se formó como maestro de escuela y más tarde estudió en la Universidad de Viena, donde obtuvo su doctorado en psicología en 1928. Durante esta época conoció las ideas de Einstein, Marx, Freud y el Círculo de Viena, positivistas lógicos, pero no estaba de acuerdo con ellos. En 1934 publicó su primer libro importante, La lógica de la investigación científica. Ahí presentó su famosa idea de que la ciencia avanza por falsación, no por verificación. Huyendo del nazismo, 1930s-1940s. Cuando Hitler llegó al poder, la situación en Europa empeoró. Aunque Popper era cristiano, su origen judío lo ponía en peligro. En 1937 emigró a Nueva Zelanda, donde trabajó como profesor en la Universidad de Canterbury. Desde ahí escribió su obra política más famosa, La sociedad abierta y sus enemigos 1945. Criticó duramente a Platón, Hegel y Marx por fomentar filosofías cerradas y autoritarias. Defendió la libertad, la democracia y el pensamiento crítico. Fama internacional, 1945-1970. En 1946, gracias al apoyo de Friedrich Hayek, se mudó a Inglaterra para trabajar en la London School of Economics, LSE. Se convirtió en una figura central de la filosofía de la ciencia y la teoría política liberal. Siguió publicando libros importantes como Conjeturas y refutaciones 1963, El yo y su cerebro, junto con el neurocientífico John Ecclesiastis.
Fue mentor e inspiración de muchos científicos y filósofos jóvenes, como Imre Lakatos. Últimos años y legado, 1970-1994. Siguió escribiendo hasta sus últimos años, aunque cada vez más apartado del mundo académico. Fue nombrado Sir por la reina Isabel II en 1965, por sus servicios a la filosofía. Murió el 17 de septiembre de 1994, a los 92 años, en Londres, Inglaterra. Legado de Karl Popper. Hoy es considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Sus ideas influyen en la ciencia, por su teoría del falsacionismo, la política, por su defensa de la sociedad abierta, la educación y el pensamiento crítico, mayor que su frase más famosa. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlo. Etapa hechos clave. 1902-1920 nace en Viena, estudia, se interesa por la filosofía y la ciencia. 1920-1934 se doctora y publica La lógica de la investigación científica. 1934-1945 huye del nazismo, se exilia en Nueva Zelanda, escribe La sociedad abierta. 1946-1970 trabaja en Londres, se vuelve influyente y reconocido mundialmente. 1970-1994 se retira, recibe honores, sigue escribiendo hasta su muerte en 1994. Datos curiosos sobre Karl Popper: rechazó al psicoanálisis y al marxismo cuando era joven. En su juventud simpatizaba con Marx y Freud, pero los criticó fuertemente al ver que sus teorías no eran científicas. Decía que esas ideologías explicaban todo, pero no podían ser refutadas, por eso las llamó pseudociencias. Einstein fue clave en su pensamiento. Popper leyó sobre la teoría de la relatividad de Einstein y dijo: mayor que esto sí es ciencia. Admiraba que Einstein aceptaba que su teoría podía estar equivocada. Escribió su obra más famosa en plena guerra. Mientras vivía exiliado en Nueva Zelanda, Popper escribió La sociedad abierta y sus enemigos mientras Hitler avanzaba en Europa. Era maestro de primaria antes de ser filósofo famoso. Antes de enseñar en universidades, Popper fue maestro de escuela básica. Incluso enseñaba carpintería. Vivió en Nueva Zelanda casi por accidente. Se fue a Nueva Zelanda huyendo del nazismo porque era uno de los pocos países que le dio visa como refugiado. Llamó enemigos a Platón, Hegel y Marx. Así de fuerte era su crítica. Decía que esos tres filósofos eran enemigos de la libertad y del pensamiento crítico. Fue nombrado Sir por la reina Isabel II. En 1965, recibió el título de Sir Karl Popper por su contribución a la filosofía y la ciencia. Tenía una forma particular de vestirse. Era muy formal, siempre con saco y corbata, incluso en reuniones informales. Nunca se relajaba del todo. Le encantaban los debates, pero era muy firme. Aceptaba la crítica, pero discutía fuerte si alguien no entendía bien sus ideas. Era muy respetado, pero también temido en debates por su inteligencia afilada. No creía que existiera la verdad absoluta. Para Popper, solo podemos tener verdades aproximadas y corregir errores. Siempre defendió el pensamiento crítico y la humildad intelectual. Colaboró con un neurocientífico sobre el alma y el cerebro. Escribió El yo y su cerebro con el premio Nobel John Ecclesiastes, donde debatían sobre mente y cuerpo. Escribió hasta sus últimos años. Incluso ya mayor, seguía escribiendo, revisando sus ideas y respondiendo críticas. No se jubiló del pensamiento. Karl Popper no solo fue un gran filósofo, fue una mente inquieta y muy humana.